¿Crees que un hijo podría acabar con la vida de sus padres y su hermano pequeño por el simple hecho de tener celos de este? ¿O crees que podría haber sido un vecino que le tenía mucha envidia a esta familia por su posición económica, por cómo le iba la vida en general? Si te pregunto cuál de las dos, ¿cuál te parece a ti más probable? Pues esto son las dos grandes incógnitas de las que vamos a hablar en el caso de hoy, el caso de la familia Barrio. Mi nombre es Ana Aldao, más conocida en este canal como Detective de Sofá, y si te gusta el true crime, las sectas, lo paranormal, te invito a que te suscribas, que le des like, que lo compartas con quien quieras, con gente que creas que le puede gustar mi contenido y que le des a la campanita para que te notifique cuando subo vídeo. Amigos, amigas, lo sé, soy un desastre, llevo sin subir vídeo creo que casi un mes, no estoy muy segura y me siento fatal por ello porque me gusta grabar este contenido, obviamente, pero es que el mes de junio, no sé para vosotros, pero es que para mí fue caos, o sea, como que ahora me paro a pensar todo lo que pasó este mes y como que nada tiene sentido. O sea, unas cosas buenas, unas cosas malas, pero cosas muy random, no sé cómo explicarlo. Además, he tomado la decisión de empezar una oposición, que voy a hablar de esto en un vídeo de TikTok porque sois varios y varias las que me habéis preguntado estudiar psicología por la UNED, por qué se cambia la oposición y así. Entonces quiero explicaros bien mi idea profesional cara al futuro en relación con psicología y la oposición que estoy haciendo, cómo funciona la UNED y todo esto, por lo que si os interesa voy a subir un vídeo a TikTok explicando todo. Como bien sabéis, la oposición requiere muchísimo tiempo y aunque este año no voy a aprobar ni de broma, o sea, vamos a ver qué pasa por saber cómo es, pero este año ni de broma. Estoy intentando organizarme para poder subir 2 vídeos a la semana, que es lo que a mí realmente me gustaría, pero la vida no da para más, cariño. Entonces, de momento fijo, voy a subir vídeos los domingos. Y digo fijo entre comillas porque, a ver, pero bueno, mi idea es subir vídeos todos los domingos y luego estoy muy activa tanto en mi TikTok como en Instagram, que os los estaré dejando por aquí. Así que eso, quería hacer como esta pequeña introducción larga, me callo ya, así que vamos con el caso. Un inciso antes, sé que hay mucha gente que le molesta que lleve las gafas puestas porque reflejan a veces los focos. Creo que ya lo he solucionado, que ahora no refleja nada porque yo antes el foco lo tenía enfrente. Yo lo siento, si reflejan o algo, probablemente cuando me mueva así, porque ahora los tengo en los laterales, pero es que yo tengo el guión delante y sin las gafas no veo. Entonces, lo siento, amigos, amigas, sé que a mí también me da mucho toque, tengo que mirar cómo lo puedo solucionar, pero es que no veo y necesito ver para poder contaros los casos. Así que nada, ahora sí que sí me callo, vamos con el caso. Nos ubicamos en Burgos el lunes 8 de junio de 2004, en concreto en la calle Jesús María Ordoño 14, en el Quinto A, una zona muy tranquila donde solo se escuchaban los ruidos de la ciudad. La familia Barrio estaba compuesta por el padre, Salvador, de 53 años, Julia dos Ramos, de 47 años, el pequeño Álvaro, de 12 años, y el hijo mayor Rodrigo, de 16 años. Salvador era un empresario agrario de una pedanía que se llamaba La Parte de Bureba. Además, justo un año antes lo habían nombrado alcalde pedáneo. No era un alcalde de un pueblo, era alcalde de esta pedanía, de La Parte de Bureba, que lo componían más o menos 150 personas, pero esto dependía de un ayuntamiento más grande, del de Oña, y por lo que yo he entendido, este ayuntamiento llevaba como varias pedanías como las de Salvador. Podéis imaginar 150 personas, pues se conocen todos, obviamente, la mayoría de la población es envejecida y además Salvador era muy conocido porque era muy trabajador y emprendedor. Con todo esto nos aproximábamos al 7 de junio de 2004, donde Salvador tenía pensado comprar una cosechadora que le haría el trabajo mucho más fácil.
Pero es que además así tendría dos máquinas, una para él y otra para su hijo Rodrigo. Él cultivaba centeno y girasoles, y el plan que tenía para ese verano es que una vez que Rodrigo regresara de su internado, que de esto hablaremos ahora, que trabajara con él en el campo, y Julia y el pequeño Álvaro se irían al pueblo de la madre, a Galicia. La relación con Rodrigo era tensa, por eso se decide mandarlo a un internado en Aranda del Duero, ya que para sus padres era la mejor opción por su mal comportamiento y la mala relación que tenían su hijo y ellos. Hay medios de comunicación que dicen que Rodrigo esta decisión no se la tomó nada bien, que no quería ir a ese internado, y otros medios que dicen que fue el propio Rodrigo quien pidió ir a este internado. No os puedo confirmar cuál es verdad, pero lo único que se sabe 100% es que no tenía buena relación con sus padres. Este internado se encontraba a 50 kilómetros de su pueblo, o sea, el internado estaba en Aranda del Duero, su pueblo era en la parte de Bureba y en el medio teníamos el piso de Burgos, en la calle Jesús María Ordoño 14. Salvador por la semana dormía en la parte, Rodrigo en el internado y Julia y Álvaro estaban con Salvador, por lo que este piso era como un alojamiento de fin de semana para ir así de vez en cuando, no era su residencia habitual, por lo que el domingo lo más probable y lo común era que ellos ya estuvieran en la parte de Bureba y Rodrigo en el internado para comenzar la semana. Aunque no lo sabemos a ciencia cierta, lo más probable es que ese 7 de junio de 2004 la familia se quedara en este piso de Burgos para recoger la cosechadora que había comprado Salvador, de la que habíamos hablado al principio. Por lo que ahora vamos a pasar al día, o más bien a la madrugada de los hechos. Ya al día siguiente, el 8 de junio de 2004, la gente de la parte de Bureba estaba esperando a que Salvador llegara con esa cosechadora nueva, pero esta familia no daba llegado, por lo que la gente decide ponerse en contacto tanto con Salvador como con Julia, pero no recibirían ninguna respuesta. Ya en la madrugada del martes 9 de junio, todo el mundo estaba muy preocupado porque no tenían ninguna noticia de la familia, por lo que los tíos de Salvador deciden ir hasta Burgos a ver qué les había pasado, si seguían en el piso porque no contestaban, qué es lo que estaba sucediendo. Domitila y Pepe eran los tíos de Salvador que vivían en la parte de Bureba, pero estos también tenían un piso en Burgos, de hecho es que lo tenían en el mismo edificio. Este matrimonio vivía en el cuarto y Salvador y Julia vivían en el quinto. Este matrimonio tenía un hijo que era médico, lo llaman, le explican toda la situación y lo preocupados que están y deciden quedar en ese piso. Suben hasta el quinto, llaman a la puerta y no reciben ninguna respuesta. Por lo que entonces ahí sí que ya comienzan a ponerse muy nerviosos porque la familia no estaba en la parte, no respondían aquí, qué es lo que había pasado. Por lo que entonces al final deciden usar las llaves que tenían del piso. Lo que se encontrarían allí sería una de las escenas más sangrientas vistas por los investigadores en toda España, investigadores que fueron avisados de inmediato, por lo que vamos a hablar de la escena del crimen. Bien, vamos a comenzar explicando la distribución de la vivienda. Os voy a dejar una imagen para que resulte mucho más fácil de entender, mientras yo os voy explicando cómo es la distribución de la casa. Bien, esta se distribuía en un largo pasillo. La primera puerta a la izquierda es la cocina. Al otro lado se encuentra otra habitación que está como un poco más metida hacia la vivienda, ya que la cocina daba justo con la puerta de la entrada. En esta habitación a la derecha se encontraba el comedor. Después, justo al lado del comedor, se encuentra la habitación de Álvaro, el hijo pequeño, y ya llegando al final del pasillo hay un baño. Justo enfrente de la habitación de Álvaro se encuentra la habitación del hermano mayor, de Rodrigo, que si os fijáis entre la habitación del hermano mayor de Rodrigo y la última habitación a la izquierda, que es la de los padres, se encuentra otro baño. Como podéis haber visto en la imagen, los cuerpos se encontraron de esa manera. El pasillo estaba
lleno de sangre por todas partes, y al final del pasillo se encontraría al hijo pequeño, a Álvaro, boca abajo. En la habitación matrimonial estaba Julia entre la pared de la habitación y la cama, y en la cocina, con el cuerpo un poco metido debajo de la mesa y otra parte del cuerpo fuera, se encontraba Salvador. El forense que acudiría a la escena, Joaquín González, dijo que a pesar de estar acostumbrados a ver este tipo de cosas, que esta escena no la iba a poder olvidar en la vida de lo violenta que había sido, además de que había sido una familia entera y que había un niño de por medio. Esto era terrible. En la escena hubo varias cosas que llamaron la atención. Lo primero en lo que se fijaron es que la cerradura de la puerta no estaba forzada, por lo que tenemos dos opciones. La primera es que la persona entró con llaves a la vivienda o que llamó a la familia Barrio y ésta lo dejó pasar. Creen que por los restos de sangre el primero en ser atacado fue Salvador. No saben si el autor fue a buscarlo hasta la cama, fue la lucha toda por el pasillo y terminó en la cocina, o el propio Salvador fue a abrir la puerta, la lucha comenzó en el pasillo y acabaría en la cocina. Salvador parecía tener alguna herida hecha con una barra de hierro, pero su fallecimiento fue debido a las múltiples heridas que tenía por arma blanca, y es que en su cuerpo se encontraron 50 estocadas. Una de ellas le el cuello. El forense diría que una vez que Salvador ya había fallecido, cuando se desvanece al suelo, este recibe 12 estocadas más en la espalda. Estocadas que eran completamente innecesarias porque él ya había fallecido, no se podía hacer nada por Salvador, por lo que saben que esta persona que cometió este crimen tenía una rabia desmesurada. Salvador no se lo puso fácil a su agresor, tenía múltiples heridas defensivas, por lo que las autoridades deciden envolverle las manos para sacarle restos de ADN de debajo de las uñas. El problema es que se las envuelven en plástico y este no transpira, pero un cuerpo sí, aun después de haber fallecido, lo sigue haciendo. Por lo que cuando van a intentar sacarle las pruebas, las manos estaban en un avanzado estado de descomposición, por lo que no pudieron hacer nada. Se cree que la siguiente fue Julia, su mujer, que estuvo escuchando todo el ataque hacia su marido. Ella no pidió ayuda de ninguna manera, creen que no se movió de allí, por lo que entienden que ella estaba en estado de shock, que del miedo que a veces te paraliza, y en una situación así no me quiero imaginar que se quedaría quieta sin saber qué hacer. Y es que al final en estas situaciones también a veces es muy fácil decir, pues yo haría esto, o yo ayudaría, o yo llamaría, o yo... No lo sabes, porque al final es eso, el miedo te puede paralizar de una manera que te puedes quedar quieto y no ser capaz ni de mover un dedo. El agresor comenzó a atacarla en la cama y a pesar de que Julia intentó huir, ella no tuvo tanta fuerza como su marido, por lo que para el agresor este ataque fue más fácil, ya me entendéis. La muerte de Julia se produjo más rápido ya que ella tomaba una medicación anticoagulante, por lo que recibió menos heridas, aunque se cree también que no existía esa rabia tan desmedida por parte del agresor. Aún así recibió 17 estocadas, que me parece una burrada, y también un gran corte en el cuello como el de su marido. La siguiente víctima, como os podéis imaginar, sería Álvaro, ese niño de 12 años que tenía que estar aterrorizado, pobrecito mío, es que no me lo quiero imaginar, la verdad. Y es que una vez ataca a su padre, ataca a su madre, él escucha absolutamente todo, se encierra en su habitación, se mete debajo de la cama y oye como él va a ser el siguiente, porque el autor empieza a porrear la puerta sin ser capaz de abrirla, por lo que le pega una patada y consigue entrar en la habitación. El agresor con Álvaro también se ensaña, y es que el polvo de debajo de la cama mostraba como que el autor había arrastrado el niño hacia afuera, que es donde se cree que comenzó el ataque, que acabaría en el pasillo enfrente a la habitación de sus padres, por lo que se cree también que Álvaro vio a su madre tendida en el suelo allí. Y es que este niño recibiría 37 estocadas, un gran corte en el cuello, además de varias contusiones en la cabeza. Algo que sorprendería muchísimo a las autoridades es que no se encuentra ningún tipo de huella de sangre, ni en el ascensor, ni en las escaleras, ni en el portal,
en ninguna parte del edificio, pero dentro de la vivienda sí. Se encuentran en el pasillo, en la cocina y en la puerta de la habitación de Álvaro, por lo que creen que el autor tuvo que cambiarse dentro del piso y salir de allí sin ningún tipo de resto. No se encuentra ningún tipo de huella dactilar, por lo que se cree que el autor ha utilizado guantes. Además, de alguna manera consiguen saber que tampoco ha encendido las luces de la vivienda, por lo que es una persona que tiene que conocer muy bien ese piso, por lo que las autoridades piensan que tiene que ser alguien del círculo cercano de la familia Barrio. Fuera de la vivienda analizan bien las escaleras y encuentran una huella exactamente igual a la que había en la vivienda, es decir, la misma huella del calzado, no ensangrentado, sino la marca. Por lo que se entiende que esta persona tuvo que cambiarse en la vivienda, limpiarse las zapatillas y luego salir. Y es que aquí hago un inciso porque hay algo que no me tiene como mucho sentido, y es que yo la mayoría de la información la saqué del podcast Criminopatía de Clara Tiscar, la amo, y es que hay un momento que explica, porque también lo he visto en varias noticias, que este autor se saca las zapatillas, entra a la vivienda, hace la atrocidad que hace, se cambia, vuelve a salir y se vuelve a poner las zapatillas. Pero es que a mí esto no me tiene sentido, porque entonces lo que habría en la vivienda sería la huella del pie, no la huella de la zapatilla. Por lo que mi conclusión, esto es personal, que es lo que os acabo de explicar, es que esta persona entra, comete la atrocidad de la que acabamos de hablar, se cambia de ropa, se limpia las zapatillas y sale. No sé cómo se limpiaría las zapatillas, la verdad, pero es que no me tiene sentido, porque entonces habría la huella de un pie, no de un zapato. Igual hay algo que no estoy procesando bien, si me lo podéis dejar por comentarios, o si sabéis algún tipo de información, me la podéis dejar por comentarios, porque con esto, mientras hacía el guión y me informaba del caso, estuve muy rayada, porque no me tiene sentido que haya la huella de una zapatilla si dejó las zapatillas fuera de la vivienda. No lo entiendo. Por lo que, una vez desglosada la escena del crimen, vamos a pasar a la investigación. Los primeros en hacerse cargo de esta investigación fueron los agentes de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, y lo primero que investigaron fueron el círculo de la familia, sobre todo el de Salvador, para saber si tenía algún enemigo, ya que este hombre económicamente le iba muy bien, tenía 3 pisos, varias naves industriales, muchas tierras, conducía un Audi A6 y se acababa de comprar esa cosechadora que costaba más de 125.000 euros. La mitad de esta cosechadora ya estaba pagada, se hizo a través de una transferencia, por lo que esta fue la primera línea de investigación, el dinero, ya que se pensó que el autor podía tener conocimiento de este pago y pensar que la parte del dinero que faltaba la tuviera Salvador en casa para realizar el último pago el día que recogiera la cosechadora. Y aunque sí que es cierto que los bolsillos del pijama de Salvador estaban dados la vuelta y el bolso de Julia se había vaciado, se encontró en el suelo del dormitorio matrimonial, dado la vuelta boca abajo, vacío. Cuando se investigó la vivienda no se encontró nada de dinero, pero tampoco se echaba nada en falta, por lo que al final se acaba descartando. Los vecinos de la parte de Bureba decían que este hombre no tenía ningún enemigo, que era una persona muy amable, muy trabajadora, que no hacía ostentación de su dinero y que la familia no tenía mucha vida social. En cambio, algunos vecinos dijeron que desde que era alcalde de la pedanía sí que podía tener a alguien que le tuviera manía, ya que él tenía que resolver disputas entre vecinos y atender a peticiones de algunos que iban en contra de deseos de otros vecinos. Su tío Pepe decía que desde que ganó la alcaldía de la pedanía por el PSOE, que Salvador recibía llamadas amenazantes y que él creía que quien hacía esas llamadas podía estar detrás del crimen de la familia Barrio. En lo que todo el mundo estaba de acuerdo es que en estas llamadas no eran tan graves como para acabar con la vida de la familia Barrio, y menos de la manera que lo hizo. Además, si el problema era con Salvador, ¿por qué acabar con la vida de Julia, la madre y el pequeño Álvaro? ¿Iría un vecino de la parte de Bureba hasta Burgos para cometer este crimen sin tener ningún tipo de testigos?
qué había pasado realmente. A Rodrigo, que recordemos que se encontraba en el internado en Aranda del Duero, le contarían todo al día siguiente de los hechos, es decir, después de encontrarse a la familia Barrio en la vivienda, y es que ese domingo, el 7 de junio, su padre lo había dejado en la estación sobre las 6 de la tarde para que él fuera en autobús hasta este internado. Serían los propios agentes quienes recogerían a Rodrigo en ese internado el martes 9 de junio para llevarlo con su familia a la parte de Bureba. Cuando se entera de que sus padres y su hermano han sido asesinados, comienza a darle puñetazos a la pared, lo que desencadenaría en un ataque de ansiedad necesitando una ambulancia. Los investigadores necesitaban ubicar la hora de las muertes, pero es que los vecinos no habían escuchado nada, ya que se complicaba todavía más porque en el cuarto, que era el piso de Domitila y Pepe, no se encontraban allí, se encontraban en la parte de Bureba, y el piso de al lado vivían un matrimonio anciano y ambos estaban sordos. La autopsia da una franja horaria muy grande. Los investigadores necesitan concretar una hora más exacta. Yo no he encontrado información sobre esto, pero Clara Tiscar, en su podcast Criminopatía, cuenta que el periodista Nacho Abad dice que sí que había una testigo que escuchó gritar a una mujer pedir auxilio y que más tarde gritaría «déjame». Esta vecina mira la hora y eran las 5:37 de la madrugada, por lo que los investigadores ubican el ataque entre las 5 y las 6 de la mañana. Como los investigadores creen que esta persona se ha cambiado de ropa en el propio domicilio, buscan esta ropa o las zapatillas en alcantarillas, papeleras, en los alrededores del edificio, incluso en el vertedero municipal, pero no encontrarían absolutamente nada. Lo único que tienen es la huella de esa zapatilla ensangrentada. Acaban descubriendo que es de un modelo que se llama Dunlop y que la medida está entre un 42 y un 44, por lo que creen que es un hombre alto y corpulento. Interrogan a Rodrigo, el hijo mayor, ya que no hay nadie mejor que sepa lo que se hablaba en casa, por si su padre había comentado que había tenido algún conflicto con algún vecino, algún tipo de problema, algo que les pudiera dar una pista. Incluso los investigadores llegan a pinchar el teléfono de Rodrigo para ver si alguien llamaba preguntando de más, si mostraba alguna preocupación mayor, pero las conversaciones de este serían irrelevantes para el caso. Rodrigo cuenta que si es alguien cercano a la familia, que podría ser el primo de Salvador, el hijo de Domitila y Pepe, el médico, ya que tenían el mismo coche, el Audi A6, y es que este médico le había hecho varias veces comentarios a Salvador diciendo: mírate tú sin estudios y yo con todo lo que he estudiado, que tenemos el mismo coche. Las autoridades lo investigarían, pero lo acabarían descartando. Una vez realizadas las autopsias, se harían los funerales. Julia y el pequeño Álvaro serían enterrados en la parroquia gallega de donde era Julia, en Queirugás, en Ourense, y Salvador sería enterrado en la parte de Bureba. Durante el funeral de Salvador, justo en un campo que había al lado del cementerio, había un tractor que interrumpía cada vez que el cura hablaba. De hecho, al día siguiente, en el panteón de la familia de Salvador, aparecerían pintadas con varios insultos hacia este, por lo que las autoridades creen que la persona que realizó estas pintadas es la persona que se esconde tras el crimen de la familia Barrio, por lo que hacen pruebas grafológicas que los llevan hasta esta persona, Ángel Ruiz, conocido como Angelito. A Ángel lo consideran como el loco del pueblo. Es pensionista, tiene una incapacidad por una enfermedad mental y aunque realmente no parece que tenga ningún tipo de problema, él cobra una pensión desde el año 90. Había tenido problemas con todo el mundo en el pueblo, era agresivo y rencoroso, pero también la gente decía que esta persona no podía ser, ya que no tenía carnet de conducir, no sabía dónde vivía la familia Barrio en Burgos y que si llegaba a acabar con la vida de Salvador, de su mujer y de su hijo, que le hubiera resultado mucho más fácil hacerlo en La Parte que en Burgos. Aunque la gente cree que a pesar de su personalidad no llegara a cometer algo tan grave como acabar con la familia Barrio, sí que se supo que el de las pintadas fue él y que fue el que interrumpió el funeral en varias ocasiones con el tractor. Él le contaría a las autoridades que estaba enfadado ya que un familiar de él había plantado un olivo y que este le habían tenido
tenido que cortar una parte para poder hacer el panteón de la familia Barrio. Ángel Ruiz queda descartado de la investigación y Rodrigo sigue pensando a ver quién podía haber acabado con su familia. Y es que en un momento le cuenta a las autoridades que podría haber sido un amigo del internado, Nacho, ya que decía tenerle mucho miedo. Rodrigo cuenta que en unas vacaciones que fueron a la aldea de su madre, en Galicia, que él se llevó a este amigo, a Nacho, y que un día tuvo que llamar a la policía a las 8 de la mañana ya que su amigo lo estaba mirando con ojos de loco y que a partir de ahí le tendría muchísimo miedo. No se pudo comprobar si esta llamada fue verdad o no, pero a partir de ahí las autoridades comenzarían a investigarlos a los dos. Además, el hijo mayor de la familia Barrio explicaría que no era muy difícil escaparse del internado y que Nacho podría haberlo hecho perfectamente, ya que era muy fácil salir sin que nadie lo viera, coger las llaves de alguno de los 4 coches que había aparcados fuera del internado, ir hasta Burgos, cometer el crimen y volver antes del desayuno, así que nadie se daría cuenta. Y yo aquí hago un inciso porque me parece raro, porque de esto hablaremos más adelante, lo que voy a decir ahora, pero es que me parece raro que las autoridades aquí, a pesar de que lo estaban investigando, que no les pareciera como muy extraño todo lo que te está diciendo. Es como, te estoy explicando literalmente cómo podría haberlo hecho yo también. Yo no me inclino ni por un lado ni por el otro, yo no voy a dar opiniones en estos temas, pero sí que es cierto que a mí, como investigadora, me sorprendería que me contara como con tanta facilidad el cómo es escaparse del internado, poder hacer eso y volver sin que nadie te vea. Es un poco raro, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Los días van pasando y en la escena no se encontraría nada más que esas huellas ensangrentadas de las zapatillas, por lo que no se produce ninguna detención. Rodrigo se muda a Galicia con su tía Remedios, hermana de su madre Julia, que sería su tutora legal, y su tío Benito, que sería su tutor patrimonial. También se iría a vivir una temporada con su tía Conchita, y es que entre ellos estaban intentando proteger al niño, ya que si habían acabado con toda su familia, estaban como muy asustados de que esa misma persona pudiera venir a por Rodrigo. El 12 de junio de 2007 se produce la primera detención en este caso, y es que efectivamente se detiene a Rodrigo Barrio, que en ese momento tenía 19 años. La detención se produce en casa de su tía y claro, la familia se queda a cuadros. No entienden absolutamente nada porque se llevan detenido al niño. Los investigadores creen que Rodrigo pudo acabar con la vida de su familia por unos celos enfermizos hacia su hermano pequeño Álvaro, que además la relación con sus padres no era buena, que estaba enfadado por estar en ese internado en Aranda del Duero y que tampoco quería trabajar todo el verano en el campo con su padre. No existían pruebas concluyentes hacia Rodrigo, simplemente había indicios. Uno de ellos era la talla del zapato, de la huella de la zapatilla que se había encontrado en la vivienda, ya que aunque no se sabía que él tuviera un modelo de zapatillas Dunlop, la talla del pie sí que encajaba con el hijo mayor de la familia Barrio. Rodrigo cuenta que él no tenía llaves del piso de Burgos, pero era tan fácil también como llamar al timbre y que su familia le abriera sin ningún tipo de problema. Era su hijo. Pero es que además una prima declararía ante las autoridades que él sí que tenía llaves, que un día que volvían de una verbena, él abrió el piso de Burgos con sus propias llaves sin ningún problema. Algo que se me ha olvidado mencionaros es que además de las huellas de zapatilla que se encontraron en la vivienda, por las escaleras que subían hacia la azotea se encontraron una colilla de Chesterfield que se llevarían para analizar a ver si tenía algún tipo de ADN. Pero es que lo más curioso de todo es que esta colilla no tendría absolutamente nada, pero esto no se quedaría ahí. Y es que los investigadores estaban seguros de que Rodrigo estuvo entrando en el piso una vez habían pasado todos los hechos, ya que se habían encontrado escondida en el baño una cajetilla de Chesterfield, que es el tabaco que creen que fumaba Rodrigo. Pero además, las autoridades investigaron otra vez la azotea y se encontraron colillas de 3 marcas diferentes: Lucky, Marlboro y Chesterfield. Lo más curioso es que las colillas de Marlboro y Lucky contenían ADN de unos albañiles que estuvieran reformando el edificio, y las de Chesterfield no tenían absolutamente nada de ADN, como la primera que se encontraron en la escalera. Por lo tanto, o estos cigarrillos se habían fumado con una boquilla o se habían dejado consumir por algún motivo, ya que no se encontró absolutamente nada. Pero la pregunta es,
por qué hacer esto. Los agentes creen que los están mareando, ya que lo que al principio estaba escondido en el baño era una cajetilla de Chester, más tarde sería una de Lucky. ¿Qué pasa? Ellos al principio no lo relacionan con el crimen, no le dan mucha importancia, ven que la cajetilla está escondida en el baño, la vuelven a dejar en el sitio y no vuelven más a ella. ¿Qué pasa? Que al analizar las colillas han vuelto al baño y fue cuando descubrieron que ya no era una cajetilla de Chester, sino de Lucky. Y es que el propio Rodrigo le habría dicho a las autoridades que él no fumaba Chester, sino que fumaba Lucky. Por lo tanto, al pensar que la zapatilla, la talla, podía coincidir con la del hijo mayor de la familia Barrio y este cambio de cajetilla, además de todo el rollo de que las colillas de Chester no tenían ADN, las de Lucky, las de Marlboro sí, no se entiende este cambio de cajetilla en el baño, la policía convence a la Fiscalía de Menores para detener a Rodrigo Barrio. Es que tenemos que volver al día de los hechos, ya que ese día la familia Barrio se encontraba en el piso de Burgos, pero Rodrigo ya estaba en el internado. Ese propio día su padre lo había llevado a la estación sobre las 6 de la tarde más o menos. Él había ido en bus hasta el internado. Tenemos que recordar que tenía 16 años, por lo que no tenía carnet de conducir, y a esas horas de la madrugada no había autobuses que lo pudieran llevar hasta el piso de Burgos y volver al internado en Aranda del Duero, y en tan poco tiempo, o sea, parece complicado. Pero si habéis estado atentos, Rodrigo podría ya habernos explicado cómo podría haber cometido él el propio crimen. Y es que si os acordáis, él había hablado de un amigo, Nacho, al que le tenía tanto miedo en esas vacaciones, con los ojos de loco, que había llamado a la policía y así. Él había explicado que podría haber sido él el asesino de sus padres, ya que escaparse del internado no era nada difícil, que podrías irte sin que nadie te viera, coger las llaves de los 4 coches que había afuera, ir hasta Burgos, cometer el crimen y volver antes del desayuno sin que nadie se enterara. Por lo que la policía cree que toda esta historia que cuenta Rodrigo no la habría cometido Nacho, sino él mismo, pero habría culpado a su amigo. Yo entiendo, y viendo las noticias, escuchando el podcast de Clara Tiscar, que no hay ningún tipo de información sobre los vehículos, que no se hizo ningún registro, porque entiendo que si no, no estaríamos en este punto de este caso, ni hubiera pasado lo que pasó después. Entiendo que daría alguna pista, pero la verdad no tengo conocimiento, no lo he encontrado en ningún sitio, por lo que no os lo puedo asegurar. En el momento de su detención, Rodrigo avisa al abogado Adolfo Taboada. Este es el abogado de la familia y ahí vendría el problema, porque él está ayudando a encontrar al culpable del crimen de la familia Barrio. No puede ayudar al acusado aunque sea el hijo, por lo que el letrado le dice que no podrá ayudarlo. Además, en el momento de su detención, las autoridades realizarían una inspección ocular en la vivienda de Galicia donde vivía Rodrigo en ese momento, y es que encontrarían cosas bastante interesantes. La primera sería que encontrarían las llaves del coche de Salvador, de su padre, tanto las llaves normales como las de repuesto, las de ese Audi A6. También encontrarían dibujos con personas con grandes cortes en el cuello, como habían fallecido sus familiares, la familia Barrio, y además lo que sería más llamativo sería que se encontró el anillo de comunión de Rodrigo, y es que este anillo lo llevaba siempre su madre encima, y es que esto podría encajar perfectamente con unas marcas que se encontraron en el cuello de Julia, como si le hubieran arrancado una cadena, por lo que las autoridades piensan que esa cadena es donde llevaba el anillo de su hijo, que apareció de repente en la caja fuerte de la vivienda de Rodrigo en Galicia. Volverían a inspeccionar en la parte de Bureba a ver si encontraban las zapatillas Dunlop, pero no habría suerte. Además, se supo que para el momento de los hechos Rodrigo calzaba un 44-45 y recordemos que la talla de la zapatilla era una 42. El hijo mayor del matrimonio se encuentra detenido en un centro de menores, pero llegaría el momento de saber si lo acusarían formalmente o no, ya que solo tenían indicios y no eran suficientes como para llevarlo a juicio. La jueza de menores Blanca Subiñas decide dejarlo en libertad, ya que ella decía que lo que se le había presentado no eran indicios sino que eran hipótesis, y que además que lo que tenían era muy poco, era imposible llevarlo a juicio. Pero esto daría un pequeño giro cuando la familia empieza a tener sospechas de su sobrino, ya que dicen que desde que llegó a Galicia tuvo como comportamientos extraños, llegando incluso a pedirle a alguno de los familiares que le mintiera a las autoridades. Con esto lo que generó fue tensión tanto con el chico como entre la familia. De 6 hermanos
por parte de la madre, 4 creían que era culpable y 2 que era inocente. Sin embargo, la familia de Salvador, de su padre, lo apoyó en todo momento diciendo que Rodrigo era inocente, que era imposible que él hubiera cometido semejante atrocidad. Cuando Rodrigo es puesto en libertad, este comienza a cultivar las tierras que heredó de sus padres con su tío Félix y en 2010 se archivaría el caso contra él por el crimen de la familia Barrio. Y es que este caso no tendría más novedades hasta que llegamos a junio de 2014, cuando la policía comienza a interrogar a una persona que está en prisión por acabar con la vida de otra y que ya había sido sospechosa en este caso, y ese sería Angelillo. Como ya habíamos comentado, él fue el que hizo las pintadas en la tumba de Salvador con diferentes insultos y el que interrumpió el funeral de este con el tractor en el campo que había al lado en el cementerio, no sé si recordáis, pues ahora mismo se encontraba en prisión porque el 25 de agosto de 2011 atropelló a una vecina llamada Rosalía Martínez Gandía. Resumiéndoos muy rápido, es que al parecer Angelillo había tenido una discusión con el hijo de esta mujer, ya que Angelillo pasaba con el tractor y al parecer había pisado los campos de esta familia, que este chico le había llamado la atención de por favor usa el camino que hay para ir con el tractor y no nos pises las tierras. Angelillo sigue sin hacer caso, por lo que entonces Rosalía, que es la mujer fallecida, va a casa de la madre de Angelillo, le explica lo sucedido y la madre, cuando regresa a casa Angelillo, le cuenta todo lo que le dijo esta mujer. Él, en un ataque de ira, o sea, se enfada muchísimo, se presenta en casa de Rosalía y del hijo y le dice que él no tiene nada que perder, pero que ellos tienen mucho que perder. Más tarde es cuando Rosalía aparecería sin vida y se sabría que era un atropello voluntario, ya que las marcas del coche mostraban que el coche tenía que haber cruzado de un lado a otro para poder alcanzarla. No se encontró el vehículo hasta un año más tarde, porque en la escena solo se encontraría un foco y las marcas que os estoy diciendo en la carretera, que fueron las que pudieron decir que se trataba de un Peugeot. Cuando encuentran el vehículo abandonado se dan cuenta de que el foco encontrado en la escena encajaba a la perfección, y es que además tendrían la suerte que dentro del vehículo se encontrarían un pelo, y tras analizarlo daría con Ángel Ruiz, con Angelillo. Me vais a tener que disculpar porque en el guión tengo mezclado el apodo Angelito y Angelillo y ahora mismo tengo dudas de cómo era, por lo que si en algún momento escucháis Angelito y en otras Angelillo, me estoy refiriendo a la misma persona, es Ángel Ruiz. Ángel Ruiz es detenido en febrero de 2014 a 18 años de prisión por acabar con la vida de Rosalía Martínez Gandía, pero es que además la policía tenía sospechas de que Angelito estaba detrás de la desaparición de un chico búlgaro de 25 años que aparentemente Angelito habría contratado para acabar con la vida de un tío que tenía él en Bilbao, que este señor no tenía familia, por lo que le proporcionaría una buena herencia a Ángel Ruiz. El propio Angelito le diría a este chico que él no podía cometer el crimen ya que estaba siendo investigado por la muerte de Rosalía, pero que le pagaría de entrada 5.000 euros. El problema es que el chico búlgaro no cumpliría con la parte del trato, se iría otra vez a su país, se compraría un vehículo y volvería a España para venderlo más caro. Shibil, que era el nombre de este chico, desaparece el 17 de febrero de 2013. Su coche aparecería más tarde quemado, pero de él no se sabría nunca nada más. Y es que las autoridades pensaban que Ángel Ruiz estaba detrás de lo que le había pasado a este chico, pero ya no solo de eso, sino también del crimen de la familia Barrio. La Guardia Civil registraría la casa de Ángel Ruiz cuando estaba detenido, y es que encontrarían cosas bastante llamativas que más tarde le pasarían a la UDEB, que son los que estaban llevando el caso de la familia Barrio. Para quien no lo sepa, la UDEB es la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional de España, que se encarga de investigar delitos graves y violentos como homicidios y asesinatos, desapariciones de personas, violencia de género, etc. Las cosas que se encontraron en casa de Ángel Ruiz son muy interesantes, ya que se encontraron 2 recortes de periódico, uno con el día de los hechos, lo que había pasado, el crimen, y otro con las pintadas del panteón en la tumba de Salvador. Pero es que además se encontraría una zapatilla Dunlop,
que a pesar de que era otro modelo distinto al que se había encontrado en el piso de Burgos, se sabía que le gustaba este tipo de zapatillas y que calzaba un 43. Algo que me llamaría muchísimo la atención y que me parece muy turbio a la vez es que en casa de este hombre se encontraron un juego de más de 100 llaves, que se acabaría sabiendo que eran de las casas de los vecinos de la Puerta de Bureba, que las fue robando él, pero es que a mí esto me da muy mal rollo, o sea, puede entrar como Pedro por su casa y da igual, no entiendo. No se encontrarían las llaves del piso de Burgos de la familia Barrio, pero sí que se encontrarían las llaves de la oficina del alcalde de la pedanía, quien era Salvador. Además, Ángel Ruiz tiene conocimiento sobre el sacrificio de animales, por lo que sabe realizar cortes. Además, en su casa se encontraron una colección de cuchillos. Estos tenían como un tope en el mango para que cuando vas a hacer eso no te hagas una herida, no se te clave, y además todas tenían doble filo, que es con lo que se cree que acabaron con la vida de la familia Barrio. Además de todo esto, se creía que Ángel Ruiz tenía coartada para el día de los hechos, pero no, porque su padre se encontraba hospitalizado y la madre estaba acompañando al padre, por lo que ese día Angelito estaba solo en casa. Además, el día que fue detenido por todo lo que había cometido anteriormente, llevaba como varias capas de ropa, por lo que la policía cree que pudo utilizar el mismo método cuando fue a cometer el crimen en el piso de los Barrios, llevar varias capas, cambiarse con facilidad e irse. Más tarde la Policía Nacional sumaría un indicio más, y es que en esta inspección en la casa de Ángel Ruiz se encontraron unos guantes de labranza con el signo CE, Comunidad Europea, y es que al parecer en la cama de matrimonio de los Barrio había una huella ensangrentada con el mismo signo CE, pero al parecer el de la casa era 5 milímetros más grande que el de los guantes de Ruiz, por lo que esto se quedaría en absolutamente nada. Todos estos indicios salen en 2014, pero no llegó a prosperar ninguno, ya que no hubo manera de demostrar que el 8 de junio de 2004 Ángel Ruiz fuera hasta Burgos y cometiera el crimen de la familia Barrio. Tampoco prosperaría la investigación de la desaparición del chico búlgaro. En 2017 hay un cambio de equipo y la UDEV vuelve a revisar el caso por si ven algo que no se había visto antes. Y sí que se dan cuenta que habían pasado por alto que en los cuerpos se encontraron 4 cabellos, que en el momento, para las tecnologías que había, no se pudieron analizar ni se pudo hacer nada, pero tal y como estaban los avances para el 2017, sí que podrían investigarlo. Los cabellos se conservaron en buen estado, pero sí que es cierto que no hay información sobre esto, no he podido encontrar absolutamente nada, por lo que entiendo que no se encontró nada, que no le resultó beneficioso esos pelos, no sacaron ninguna pista ni nada, porque yo no he encontrado información. En el podcast de Clara Tiscar ella tampoco dice nada, por lo que entendemos que o no ha servido de nada o no han encontrado lo que ellos querían. Durante este tiempo han ido teniendo pequeñas pistas que le han ayudado a las autoridades a tener un perfil más concreto del autor. Además, le pidieron a la empresa Dunlop que analizara la huella que se había encontrado en el piso de Burgos, y esta empresa le diría que no era un 42, que se trataba de un 44 o un 45, y esto lo que nos quería decir es que encajaba más con Rodrigo que con Ángel Ruiz. Respecto a la cajetilla de tabaco, se acabaría sabiendo que efectivamente había sido puesta después del crimen, ya que todas las cajetillas llevan como un número de serie, y se pidió a la empresa que por favor comprobaran cuándo se había hecho esta cajetilla, y efectivamente se había hecho después del crimen. La jueza mantiene el sobreseimiento hacia Rodrigo, ya que dice que no había pruebas suficientes contra él, que esa cajetilla la había podido poner otra persona o que pudo haber sido un error de inventario. Pero es que el propio Rodrigo fue el que dijo que él escondía la cajetilla de tabaco allí, por lo que no entiendo cómo lo pudieron dejar pasar, cómo no se investigó más, o sea, te lo está diciendo la propia persona. No entiendo. Las últimas novedades son bastante recientes, ya que en julio de 2021 se registra el coche de Salvador Barrio, que llevaba muchos años en una comisaría de Ourense, porque se cree que el último sitio donde estuvo el autor del crimen fue en el coche, ya que cuando se hizo la inspección del piso de Burgos se encontró una colilla en los trasteros donde estaba el coche en el garaje. Además de esa colilla se encontraron pelos dentro del vehículo que no se pudieron identificar, y en el mando había sangre de Salvador y Julia mezclada, por lo que se cree que el autor utilizó
el mando del garaje para salir por esa puerta sin ser visto. El 29 de julio de 2021, el Correo de Burgos decía que esperaban obtener una pronta resolución sobre este caso, pero no se ha vuelto a saber nada más. Este caso prescribirá dentro de 3 años porque el proceso judicial contra Rodrigo se abrió en el 2007, si no me equivoco. Por lo tanto, es como si el caso a partir de ahí empezara a contar desde cero. El caso realmente prescribiría en el 2024, en el 2024, si no se hubiera sabido absolutamente nada, ya que fue en el 2004, pero al abrir el proceso judicial contra Rodrigo es como que vuelve el contador a cero y empieza ahí la marcha atrás de los 20 años. Porque en España prescriben los casos, que es algo que yo no voy a entender nunca, pero bueno, eso es otro tema. Lo último que os puedo contar es que Rodrigo se sigue dedicando al campo con su tío Félix y que Angelito cumple condena en la prisión de Burgos por el crimen contra Rosalía Martínez Gandía. Hasta aquí el caso de hoy, un caso que me deja muy sorprendida porque es acabar con la vida de una familia entera, de una pobre criatura de 12 años que no tiene culpa de nada, que evidentemente los padres tampoco, pero es que no acabo de entender el por qué acabar con esta familia. Por el dinero, por envidia, por rencor de su hijo hacia sus padres y su hermano. Es como que por eso lo hice, porque me generó muchísima curiosidad, porque hay como muchos motivos, pero a la vez ninguno. Evidentemente nunca vas a encontrar un motivo para acabar con la vida de alguien, pero en este caso, no sé, no me deja como muy pensativa. ¿Por qué alguien iba a haber acabado con esta familia? ¿Por qué? Es que no lo entiendo. No he encontrado casi información sobre este caso respecto a vídeos y en redes sociales y así. He encontrado el podcast de Clara Tiscar, que os lo recomiendo un montón, y muchas noticias acerca del caso. Sí que he podido hacer una buena investigación, pero bueno, me apetecía también traeros un caso que creo que no es tan conocido, dar voz a este tipo de casos ya que no son tan mediáticos. Así que nada, espero que os haya parecido interesante. Voy a intentar subir vídeos los jueves y los domingos, a ver si soy capaz. No prometo nada, pero 100% los domingos, pero vamos a intentarlo. Así que lo que os decía, espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en el siguiente caso. Cuidaros mucho.